Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. En medio de la tragedia, Colombia ha respondido con ayuda, pero también con historias que muestran hasta dónde llega la solidaridad, desde quienes entregan recursos hasta quienes ponen sus propias manos al servicio de los damnificados. Estamos en vivo con esta cobertura especial del Sistema Informativo de Noticias Caracol en nuestra pantalla principal y también en todas nuestras plataformas digitales. Iniciamos en Cali con Juan Jacobo Castellanos y Juan Camilo Cortés, quienes entre tanto nos tienen además historias de esperanza en medio de esa tragedia. Adelante, compañeros. 7:05 minutos de la noche, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandra, y por supuesto para los televidentes, Juan Jacobo, buenas noches. Hola, Juan Camilo, ¿cómo está usted? En este momento, aquí en Capri, escuchen lo que está pasando, una velatón en homenaje a las 27 víctimas que fallecieron por cuenta del derrumbe de esta torre en este conjunto residencial. Conoces mi vida, conoces mis pasos. Los vecinos, los familiares de quienes aquí lamentablemente fallecieron, los rescatistas han parado un minuto para elevar una oración al cielo en memoria de quienes aquí fallecieron. Se ha suspendido la operación de búsqueda y rescate por algunos minutos, pero en cuestión de media hora nos dicen que los rescatistas volverán a este lugar en donde se colapsaron dos torres que tenían 34 apartamentos y en donde lamentablemente fallecieron 27 personas. El reto de los rescatistas durante toda la noche es seguir el rastro de dos personas que siguen desaparecidas. Están trabajando a marcha redoblada para poder recuperarlos antes de que amanezca en este lunes de fiesta en Colombia. Esta es la muestra de solidaridad a esta hora, por supuesto, también de las familias de las víctimas que en este momento hacen presencia aquí en este sector de Capri. Recordemos que en Capri es el sector que mayor número de víctimas presentó por la tragedia del pasado lunes de 7.4 grados y además hay que decirlo, Juan Jacobo, imágenes como estas se van a ir presentando a lo largo de estos días. Velatones, una misa que se concentra en la iglesia a una cuadra de este sector y por supuesto también los rescates, pero también la labor en los diferentes edificios que han colapsado, que han venido cambiando de sentido, de tarea y que ya se viene enfocando mucho más en la recuperación de los cuerpos. Pero en medio de estos homenajes y en medio de la tristeza por quienes partieron, también hay historias de esperanza. Y usted fue testigo de una muy especial. Aquí está la historia del rescate que fue viral en las redes sociales de la pequeña Sofía de 3 años, que hoy tuvo un reencuentro que estará para toda la vida. ¡Ey, la niña, la niña! Este rescate que se viralizó en las redes sociales. ¡Ay, ahí trae la niña! El protagonista vino a conocerlo 7 días después. Prima, ¿cómo está la niña? Es el rescate de la pequeña Sofía de 3 años, que con su madre, Stephanie, fue sacada debajo de los escombros por este héroe, el bombero Germán Duque. Cuando yo ingreso, empiezo a mirar dónde están los pacientes y me encuentro, primero que todo, vi a la mamá. Ya estaba aún atrapada, tenía compromiso pues en la parte ventilatoria por la estrechez y por las otras condiciones que genera estar en un espacio reducido. Y hacia el lado sentido oriente estaba la niña. Fueron momentos de angustia, luchando contra las vigas que aprisionaba a Sofía, que luchaba por su vida. Seguí liberando a la niña, le liberé la cara y la pude cargar, la pude coger del tronco, del dorso, y la saqué con mucho cuidado y la niña antes de salir, no sé por qué lo hizo, cogió un pedazo de escombro y se lo llevó.
Ella cogió un pedazo de escombro en la mano, me tenía con la otra mano agarrada y salió, la saqué. Cuando yo la saqué al exterior de la estructura, pude sacarla, se la entregué al personal de la ambulancia. Después de 6 horas, a la 1:05 de la tarde de ese mismo lunes, el bombero Germán Duque había ganado su primera batalla. Y la comunidad estalló en júbilo. ¡Ey, la niña, la niña! Pero la madre de Sofía, Stephanie, permanecía debajo de los escombros. La niña la teníamos mirando hacia el oriente y la mamá al occidente. Entonces cuando yo volteé, pues para la mamá tenía escombros, tenía en el cabello, tenía en las partes, en los ojos. Entonces inmediatamente le dije a la doctora de nuestro equipo USAR, la doctora inmediatamente le dije, por favor, vamos a soportarla con oxígeno, ya que ella tiene allí un compromiso marcado, entonces vamos a soportarla con oxígeno. Y igualmente hicimos el tratamiento para evitar el SAP, que es el síndrome de atrapamiento prolongado, que es una patología que generalmente le ocasiona la muerte a los pacientes cuando son rescatados a las carreras de una manera no profesional. Entonces se hizo todo el tratamiento para evitar un SAP. Exitosamente logramos remover escombros, estabilizar la paciente, inmovilizarla muy bien y salió por otro sitio, otra ruta de evacuación. Cuando yo saco a la mamá, por ese instinto materno que hay, se le da un apoyo. Ella sabe que su hija ya salió, sin importar ella, pero yo noto esa satisfacción de que su hija ya está afuera. ¿Ella cómo sabía que su hija ya salió? ¿Usted le dijo? No, ella sabía que estaba allí, ya estaba escuchando. Una madre que luchó hasta el último segundo por la vida de su hija. 7 días después, en Noticias Caracol, quisimos ser cómplices del cierre de este milagro. El conmovedor reencuentro entre Sofía y su héroe. No, una emoción muy grande porque pues en medio de toda esta situación es muy poco uno tener contacto con las personas que uno rescata. Uno rescata y uno sabe que hizo un buen trabajo, pero la mayoría de veces no sabe qué pasa después de. De verdad que yo estoy muy contento de que esta niña haya podido sobrevivir. Después de varias horas y kilómetros lo conseguimos. Germán llegó a un centro asistencial de Cali y se dio el tan anhelado reencuentro con la abuela paterna de la pequeña Sofía. Gracias al trabajo de todo el pueblo caleño, ese trabajo de toda la comunidad, de esos seres que sin ser rescatistas la están dando toda en la emergencia, gracias a ese apoyo regional, local, nacional, internacional, gracias a toda esa gente. En medio de los sentimientos encontrados, el bombero Duque le explicó cómo había sido el rescate. Un abrazo que terminó con Sofía agradeciéndole a quien le salvó la vida. Un encuentro que quedó retratado para siempre en esta foto. Al salir, visiblemente conmovido, Germán relató estas palabras. La verdad es que uno vive para estos momentos, pero jamás piensa encontrarse en una situación como la que nos está pasando, que uno va a apoyar a otros sitios, pero jamás piensa que nos tocó a nosotros. Y de corazón yo les doy gracias a toda esa gente que sin ser rescatista, siendo de la comunidad, trabajadores de construcción, trabajadores de cualquier área, en este momento están dando toda. Una historia que nos devuelve el aliento de a poco. Sofía y su familia son hoy el rostro del milagro y el bombero Duque el reflejo del trabajo incansable de cientos de héroes anónimos que siguen removiendo escombros sin descanso. Juan Camilo Cortés, Noticias Caracol. ...7:14 minutos de la noche... ...vamos a dar el último reporte que ha dado la Alcaldía de Cali en las últimas horas... ...personas rescatadas, Juan Jacobo, 88... ...personas desaparecidas, 94... ...personas fallecidas, 130... ...personas heridas, 1.485... ...y han sido entregadas 123 cuerpos a las familias. Mire, otro dato adicional que es muy importante para los habitantes de Cali. Por fortuna, las estructuras... hay muchas de ellas que están a punto de caerse, pero aguantaron el proceso de evacuación de la gente. Pero muchas de esas estructuras
van a tener que ser demolidas. Hoy la alcaldía nos ha confirmado que ese proceso arrancará en los próximos días, en los próximos 15 días en la capital del Valle del Cauca. En Cali hay 6.800 reportes hasta este momento de daños en casas y edificios. Para la alcaldía es prioritario evaluar 700 edificaciones que están visiblemente averiadas para determinar si deben ser demolidas o pueden recuperarse. En este momento tenemos cerca de 700 edificios para la revisión como tal. Más allá de la angustia de haberlo perdido todo, los damnificados hoy tienen una gran preocupación tras 6 días del terremoto. La pregunta que nos hacemos nosotros todos es la de siempre: ¿dónde vamos a vivir? Tenemos que resolver el problema de la vivienda, eso es lo más importante para todos. En las próximas horas, la alcaldía de Cali revelará la lista de los predios que deberán ser demolidos ante el riesgo de colapso en que están. Esta operación arrancaría muy pronto. Tenemos el marco o el margen de 15 días de inmediatez, 3 meses para una recuperación a corto plazo. En varios de los 44 puntos en donde colapsaron estructuras en Cali, también arrancó la fase de limpieza de escombros. Esta lista de estas edificaciones que serían demolidas en los próximos días en Cali será consolidada esta noche. Esa información va a un consejo municipal de riesgos y ahí dicen: esta queda en pie, esta se puede reparar, esta se puede reforzar y esta, lamentablemente, hay que demolerla. Ese es el retrato de Cali, Juan Jacobo, pero también tenemos la actualización a nivel nacional. Sí, señor. En 13 departamentos se sintió este terremoto, afectó este terremoto, pero especialmente en 5 de ellos se concentra la reconstrucción en Colombia. Con el paso del terremoto, la pregunta ahora es cómo volver a empezar. En términos técnicos, y aunque la prioridad sigue siendo salvar vidas, empieza también todo el proceso para esta reconstrucción. El mayor reto es poder reconstruir para la gente que lo necesita, porque aparecen muchas personas pidiendo cosas que no se necesitan todavía. Entonces, el mayor reto es primero reconstruir la parte, digamos, institucional, la infraestructura de la zona, acueductos, alcantarillados, porque no sacamos nada haciendo un edificio que no haya dónde conectar. Como ahora en Pereira, el ingeniero Salazar acompañó la reconstrucción de Armenia tras el terremoto de 1999. Explica que el punto de partida para este proceso es establecer los censos y el estado de la infraestructura. Se crearon unas listas cortas de empresas y de ingenieros que ya estaban precalificados por el Banco Mundial y ya tenían, digamos, la autorización para contratar. Esto no se puede hacer a la loca. No se puede empezar a construir y que hagamos este lote, que hagamos este otro. No. Empezar a mirar qué es lo que en realidad debemos nosotros empezar a rehabilitar, a reconstruir. Hay prioridades en vivienda, hay prioridades en comercio, hay prioridades en los colegios. Desde Cali, también como voluntario, el ingeniero estructural John Jairo Blandón explicó que el tiempo y los costos de la reconstrucción aún son difíciles de calcular. Una reconstrucción puede tomar varios años, empezando pues para gestionar los recursos, cómo involucrar lo que sería la industria, toda la parte de los diseñadores, empezar a mirar entonces qué criterios, qué características de rehabilitación hay. Son cifras pues que son prácticamente inimaginables, pues por el sentido que si tenemos alrededor de 30.000 viviendas afectadas, posiblemente puedo quedar corto en el país. Dicen que también será fundamental la voluntad de los gobernantes locales, regionales y también nacional. Lo más importante y urgente para la reconstrucción es la unidad. Yo creo que es fundamental. Todos estar trabajando en pro y en beneficio de la recuperación de las regiones. La voluntad política es fundamental. Desde las entidades gubernamentales y desde el gobierno central, el trabajo articulado destinando los recursos necesarios y sobre todo con el compromiso real y el compromiso serio de desarrollar un muy buen trabajo y generar este proceso de reconstrucción. Los expertos reconocen que a la par de la reconstrucción de la infraestructura debe hacerse todo el acompañamiento social posible a las víctimas de la tragedia.
Ahí está la reconstrucción, Juan Jacobo. Mire, frentes como este que de destrucción en este momento son 4 los que se concentran los trabajos. Para que usted se haga una idea, recordemos que arrancamos en 8. Sí, señor. 8 puntos. En 44. En 44 puntos de búsqueda y rescate cuando ocurrió el terremoto el lunes pasado. Se fueron reduciendo, después 8 concentraron y ya vamos en 4 en este momento los distintos trabajos de recuperación de cuerpos en este momento. Pues mire, seguimos hablando de reconstrucción y qué mejor poder hablar con los expertos. Natalie Ramos, periodista de Noticias Caracol, habló con el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que planteó los retos para esta etapa que viene en Colombia, la reconstrucción tras el terremoto de 7.4 grados. ¿Cuál es el primer paso en ese plan de recuperación de las ciudades? Se lo pregunto por el tema de la garantía de los servicios públicos, que en la mayoría de estas ciudades afectadas pues está suspendido. Están corriendo, yo creo que las autoridades locales y con las entidades de la gestión del riesgo para poder restablecer los servicios públicos, efectivamente, porque son importantísimos todos, el agua, pero también la electricidad y por lo tanto las comunicaciones. Yo creo que no sabemos muchas cosas de las que han pasado en el Chocó, precisamente porque no hay un servicio de comunicaciones. Hay un conjunto de construcciones en la ciudad que hacen parte como de la garantía de los derechos mínimos, y vamos al tema de la salud y por supuesto también el de la educación. ¿Ese es otro paso, el de empezar a revisar los colegios y los hospitales, por ejemplo? Claro, pero yo creo que más que otro paso, tenemos que hacer pasos en simultánea. Más de 2.000 instituciones educativas que han sufrido daños, unas en mayor proporción que otras, pero los niños quedaron sin un sitio para continuar su proceso educativo, pero además pues nos tenemos que organizar para que podamos seguir estas labores. Ahora, hablemos, por ejemplo, de estas construcciones que no colapsaron totalmente, pero que tienen serias averiaciones. Hay como unos segundos y terceros pasos, y hay que estabilizar construcciones que no podemos permitir que se caigan, y ahí tiene que ver también mucho pues el patrimonio cultural. No podemos arrasar, o sea, el terremoto no arrasó por completo con un patrimonio que es de todos los pueblos y de todas estas regiones, y hay que hacer unos trabajos de estabilización, de primeros auxilios. Arquitecto, entiendo que ustedes como Sociedad Colombiana de Arquitectos han tenido unas conversaciones con el gobierno porque consideran que este plan de recuperación no solamente debe enfocarse en la construcción de las viviendas que se perdieron por completo, sino incluso en el tema de la sostenibilidad de estas ciudades. Ya estamos trabajando en un comité técnico nacional entre todos para definir esa hoja de ruta, pues porque aquí ponen todos y aquí tenemos que unirnos como país y con experticia y con conocimiento para sacar adelante pues todos estos proyectos y definir, como digo, ese cronograma. Han pasado apenas 6 días de la tragedia, pero tenemos que ir pensando en que esto tiene que ser muy rápido, y efectivamente cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando también de futuro. Mire, a propósito de este tema, La Silla Vacía ha hecho un estudio clave sobre el índice GEM, que es el que dábamos el viernes de los países y la preparación frente a estos desastres. Vulnerabilidad frente a terremotos. Cali tiene el 16% de las viviendas, Pereira el 13%, igual que Manizales. Y oiga este dato, Quibdó, 75.2% de las viviendas son vulnerables a los terremotos. Es un desafío reconstruir en los 5 departamentos. Es una desigualdad afectados, y total, también frente a la infraestructura. Total, es un gran desafío el que nos plantea ahora esta reconstrucción, porque hay que cumplir con las normas sismo resistentes para que esta tragedia no vuelva a ocurrir en una zona que tiene riesgo sísmico alto en nuestro país. Bueno, hablamos ahora de ayuda. Lo de Cali ha sido bellísimo. En cada esquina hay un caleño ayudándole a otro caleño damnificado, pero eso no ha sido ajeno a los habitantes del Valle del Cauca. Nuestro compañero Juan David Ríos estuvo con la gobernadora del departamento en la sede de la licorera que queda en el norte de esta ciudad. Allí decenas de personas están llegando con sus ayudas para llevar a los 42 municipios de este departamento afectados por el sismo.
Juan Jacobo, Juan Camilo, mire, centenas, 902 personas, voluntarios han llegado acá, a lo que era la licorera del Valle, y ya llevan casi 12 horas y continúan trabajando. Y yo quiero que ustedes vean este centro de acopio. Más de 290 toneladas de ayudas de todo el departamento, de todas las personas, incluso de diferentes países, han llegado a este punto para distribuir a todos los municipios del Valle del Cauca, y los voluntarios siguen presentes acá. Hablamos de colchonetas, de agua, de comida, de alimentos de aseo, absolutamente todos. Y ¿saben qué es lo más bonito que nos hemos encontrado aquí en este centro? Que lo podemos decir como el centro de la esperanza, son las historias de los voluntarios. Conocimos a dos personas, a Stephanie y a Melanie, madre e hija, que salieron, incluso trabajan en las calles, trabajan en un semáforo limpiando vidrios, y llegaron hasta acá a limpiar y a poder ayudar justamente como voluntarios. Esta es la historia. Las ayudas siempre vienen de corazones grandes, y en la bodega de la antigua licorera del Valle hay muchas historias que conmueven. Ella es Stephanie, madre cabeza de hogar. Stephanie, ¿usted a qué se dedica? Yo trabajo en un semáforo, limpio parabrisas de los carros, vendo agua, vendo juguitos y saco de vez en cuando como postres o arroz con leche para vender. Dejó a un lado las ganancias diarias, los 70.000 pesos que con esfuerzo logra conseguir para entregar sus manos a ayudar y a llevar algún alivio a los miles de damnificados por el terremoto. Gracias a Dios estamos bien, no fue a mayores como lo que está pasando con otras familias, entonces prácticamente estamos muy bendecidos. Rebendecidos, entonces a raíz de eso yo dije, bueno, no tenemos mucho que aportar físicamente, pero sí tenemos manos, entonces vamos, preguntamos dónde necesitan, llegamos acá por cosas de Dios, llegamos acá y aquí estamos dándola toda, hemos ayudado a descargar, a cargar, y eso son bendiciones porque lo estamos haciendo de corazón y se siente súper bonito ayudar, porque es para otras personas que están mucho más con este caos. Su hija Melanie también ayuda, siguiendo su ejemplo. Es una ayuda grande que le vamos a estar dando a otras personas. Con nuestro corazón, pues, damos esto a alguien que sí lo está necesitando y que de pronto no está en buenas condiciones. Gracias a tantas manos que suman, más de 290 toneladas de ayuda se han repartido en los 42 municipios del Valle del Cauca. Hasta este punto llegó la gobernadora Dilian Francisca Toro, acá, quien conoció a Stephanie y Melanie mientras conversaba con nosotros. Mire, le presento a Stephanie y a Melanie. Limpian vidrios, gobernadora, y están aquí ayudando y colaborando. Esto es lo que le llena a uno de tranquilidad y de ver cómo las personas, yo le decía, a veces las que menos tienen están aquí. Así que gracias y felicitaciones. Y es que no importa el estatus social, cuánto dinero se tenga para donar, sino la voluntad de ayudar. Así lo demuestran esta mamá y su hija, que pusieron sus manos al servicio de los damnificados y hoy son símbolo de solidaridad. Mañana se cumplen 7 días de esta tragedia en el suroccidente colombiano. En esta ciudad todavía hay 94 personas desaparecidas y se mantendrán activos 4 frentes de búsqueda y rescate por parte de los organismos de socorro para ubicarlas en los próximos días. Con estas imágenes los despedimos de la Velatón, aquí en el sector de Capri, en Cali, como siempre, del lado de los familiares, nuestra más sincera solidaridad a todos que han perdido a un amigo, a su madre, a su abuela, a su tía, a su hermana, a su hijo, por cuenta de esta tragedia. Seguimos en este cubrimiento especial. Las manifestaciones de solidaridad se evidencian en todo el país, pero lo que está sucediendo en Bogotá, tenemos que decirlo, es histórico y es emocionante. María José Delgado está en el Campín, en el centro de acopio más grande de la capital. María José, cuéntenos lo que está pasando hasta ahora, ¿cómo van esas ayudas?
Sin duda, Alejandra, es muy emocionante, con más de 900 toneladas recogidas aquí, en este punto, en el Estadio El Campín. Hoy es el último día donde se van a recibir estas ayudas y donaciones. Podemos ver aquí que hay una cadena humana de voluntarios ayudando, pues así hasta hoy a la medianoche van a recibir ayudas, pero todavía se necesitan voluntarios, se necesitan manos para transportar todas estas ayudas que han ido llegando, que como les recuerdo, han sido hasta el momento 900 toneladas que irán a las regiones, a las familias de los damnificados. También recordemos que los otros centros de acopio de la Alcaldía y la Cruz Roja también mañana va a ser el último día que van a recibir donaciones. Esto porque van a entrar en fase de reconstrucción. Así que aquí los dejamos con estas imágenes de solidaridad de los colombianos. (7:37 de la noche) en Pereira se siguen conociendo historias de pérdidas, pero también de valentía y de tesón. Una ciudad que llora lo que el terremoto se llevó, pero que no sabe rendirse. Catalina Vargas, usted ha sido testigo de cómo se levanta la gente de esa tragedia. Cuéntenos. Sí, Alejandra, el ejemplo de esa valentía y tesón se ve en esto, en las donaciones. Yo la saludo desde Expo Futuro, uno de los puntos de acopio más grandes aquí de la capital risaraldense, y me encuentro con la directora de Pro Risaralda, Ana María. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. ¿Qué está necesitando la gente en este momento? Catalina, gracias a ustedes por estar acá. Risaralda necesita ayuda. Risaralda es un departamento próspero, es un departamento pujante que hoy necesita que Colombia lo abrace. Tenemos grandes necesidades, más de 120.000 personas afectadas por este gran terremoto que afectó todas las zonas de la ciudad de Pereira y de nuestros municipios del departamento. Estamos necesitando ayuda, estamos necesitando comida. Las ayudas están llegando de manera generosa del país, pero nos falta más. Necesitamos completar los mercados, atender esta emergencia que es muy grande. Tenemos más de 1.600 personas en albergues improvisados. Necesitamos carpas. Sí. Ana María, para explicarle a la gente, ¿por qué mercados completos? Porque la gente está donando agua y papel higiénico, o mercados que no deben tener las cosas necesarias en este momento. De esas historias que hemos encontrado en este recorrido, justamente les hablamos en el siguiente informe, porque son historias de emprendedores que hemos encontrado acá en Pereira. Alba Lucy Galvis es una emprendedora pereirana, pujante y echada para adelante. Yo empecé hace 13 años con el negocito. Yo empecé pues de la nada, porque un primo me permitió el local, yo lo arrendé, entonces yo quería ser independiente, ¿cierto? Pero empecé con muy poquitas cosas. Yo empecé con 2 cajitas de gaseosa, ¿cierto? Empecé con unos cuantos producticos, compré una grequita y ahí empecé a vender tinto, pintadito. Con el pasar de los años, su negocio fue creciendo y logró consolidarse en el sector de Cuba Pereira, pero el terremoto borró esos 13 años de trabajo. Es que nosotros veníamos saliendo de la casa cuando se desató, cierto, el terremoto, entonces nosotros nos vinimos corriendo porque las casas estaban en el suelo y a ver qué es cierto, qué había pasado. Cuando llegamos estaba saliendo el humo del negocio, entonces nosotros nos asustamos y subimos la reja y nos estaba prendido todo. Caos en una ciudad que estaba colapsada, por lo que fue imposible acudir a los bomberos. Con las manos, con palas y tirar a las paredes, a todo bregando a apagar, que al menos no siguiera el incendio porque hubiera sido una catástrofe peor. En medio de las cenizas y los escombros, solo una cosa de su local quedó en pie. ¿Cómo le parece que todo, usted ve todo como quedó? Y la imagencita de la Virgen quedó buenecita y yo me asusté y yo dije, bueno, pero no le pasó nada, ni siquiera le cayó carbón, ni humo, ni nada. ¿No se quemó ni nada? No se quemó, quedó enterita. La tengo en mi casa porque me la llevé para allá. Entonces yo digo, debe ser que algo bueno viene. Y para eso bueno que viene, necesita la solidaridad de los colombianos. Si alguien de buen corazón nos quiere donar unas rejitas para el negocio, pues se lo agradeceríamos, ¿cierto? Porque mira, quedaron inservibles. Y como cositas para el negocio, para volver a empezar. Ah, sí, de pronto mercancía y cositas para volver a empezar. Ha pasado una semana de su doble tragedia y ella, con escoba en mano, ya empezó a recoger las cenizas de una historia que ya fue, porque asegura que se volverá a levantar.
7 de la noche, 41 minutos, y en medio de también ese recorrido que hemos hecho, nos hemos encontrado también con historias hermosísimas, historias de rescate de mascotas, como esa mascota que ustedes están viendo en pantalla en este momento, pues ese perrito se llama Bolt, y logramos encontrar al hombre que logró rescatarlo, que logró salvar su vida, pero no solo salvó la vida de esta mascota, salvó la vida de 9 personas más en medio de una edificación que está a punto de colapsar. Este fue nuestro diálogo con él. No, porque es que es algo humano, algo que todo el mundo debería hacer, todo, y más uno que tiene hijos, entonces uno se ve como comprometido, como eso va con uno, ¿no? ¿Qué pensó apenas el lunes la tierra empezó a temblar y usted ve que todo esto empieza a colapsar? No, igual yo iba a salir, iba para el trabajo y estaba con un compañero y mi familia. Cuando empezó a temblar, yo pues igual quedé acá muy cerca del edificio, cuando vimos que empezó a caer, y yo ya cuando vi que mi familia está bien y la casa no se cayó, alguien gritó acá que gritaba mi esposo. Cuando llegamos acá, encontramos al señor, efectivamente nos metimos, la señora afuera, y el señor tenía prácticamente la pierna amputada. Entonces lo sacamos, y ya cuando estábamos acá haciéndole torniquete y mirando a ver quién para llevarlo, porque la gente pasaba y nadie no iba a parar. Entonces una señora cogió el carro y lo llevó. Y cuando llamó una niña, un grito, y está en el balcón, la bajamos cuando la hermanita adentro, y después sacamos la mascota y así se fue yendo, después otra persona, una mascota acá, una señora arriba. Muy bien, es la valentía de don John. Entre tanto, les contamos que aquí en Expo Futuro se están recibiendo como tal alimentos, medicamentos, insumos médicos, kits de aseo. Es muy importante que por favor la gente siga colaborando. Y hace pocos minutos llegaron los veteranos del ejército y están liderados por don William. Don William, gracias por estar con Noticias Caracol. Cuénteme, ¿qué han traído el día de hoy acá a Expo Futuro? Gracias. Primero, darle gracias a Dios por la vida. Nos sentimos muy respaldados por este nuevo gobierno en su presencia. Venimos desde distintas ciudades de Colombia. En mi caso soy tolimense, pero estoy acompañado de unos veteranos de fuerzas especiales que nos han dado la mano en distintas partes del departamento. Hemos traído, con la colaboración de varios clientes nuestros y grupos de empresarios, varias toneladas para el departamento. De alimentos, de comida para los perros, medicamentos, leche, atunes. Todas las maneras son válidas para ayudar a este bello departamento. La invitación es que a nivel nacional sigamos apoyando. Risaralda hoy es Colombia, todos los departamentos lo necesitamos mucho. Muchas gracias, don William. Muchas gracias. En otro punto de la capital risaraldense se encuentra mi compañero Carlos Barragán, que hizo también todo un recorrido para reconstruir esta ciudad. Carlos, adelante. Hola Cata, yo también quiero arrancar con buenas noticias y tiene que ver con la ayuda que le prestó el comercio y los restaurantes del centro de Pereira a todos los habitantes del sector de Corocito. Allá hicieron una gran olla comunitaria y después de que todas las personas trataron de trabajar en la remoción de escombros, pues tuvieron la oportunidad de comerse un sancocho. Les cuento, varios restauranteros que habían comprado todos sus elementos para la semana, pues decidieron traerlos aquí, hacer una gran olla comunitaria y todos pudieron comer. Y aquí vinimos al centro de la capital de Risaralda porque hay que señalar y hay que ser enfáticos. Aquí perdieron la vida más de un centenar de colombianos y esta es una de las zonas que tienen mayor riesgo hoy en la capital de Risaralda. ¿Por qué? Porque sus estructuras están a punto del colapso. Y empezó también la remoción de escombros. Ellos están convencidos de que si el centro se limpia, si limpian toda esta cantidad de escombros, pues tiene que el comercio empezar otra vez a renacer, porque aquí hay comercio formal e informal. Muchos viven del centro. Hablamos con las personas que están haciendo esa labor, con el dolor en el alma, porque son de Pereira. Están recogiendo lo que el terremoto les dejó. Esta es la historia de ellos. El ruido de estas máquinas es proporcional al dolor de los pereiranos. Detrás de estos brazos mecánicos que recogen y apilan escombros, hay jóvenes de aquí que recorrían las calles del centro y que les cuesta ver la destrucción.
Subirme acá y yo tener que hacer esto, pues es algo que uno no tiene en la espera. Pero pues si tenemos que pasar por esto y hacerlo de nuevo, porque Pereira va a ser algo mejor y va a ser un futuro mejor. Michael dice que en su barrio la naturaleza también fue inclemente. En Cuba sí hubo muchas partes que hubieron casas que afectadas, hubieron casas que se fueron al desplomo, o sea, no quedó totalmente nada, las personas quedaron en la calle. Juan Carlos Restrepo conduce una de las volquetas. Cuando la retrocarga, el piso cimbronea. De inmediato viene el recuerdo de lo que pasó. Porque esto es un peligro. Vean lo que pasó y uno ya tiene temor de salir a las calles y que uno vuelva a la casa salvo y solo. Y es que aquí en el centro de Pereira está parte de su vida. Pues uno todos los días pasaba por acá, para la casa, por aquí pasaba yo todos los días. ¿Amigos? Muchos, pero casi no hay señales ni nada y casi no se han comunicado conmigo. O sea, ¿no sabes de mucha gente? No sé, mucha gente no sé. De mi familia la única, estamos bien. Michael y Juan Carlos no solo están trabajando hoy, están venciendo los miedos y recogiendo ese pasado inmediato que nunca quisieran volver a vivir. Pereira no se rinde y tampoco los pereiranos, y por eso le van a poner todo el tesón para la reconstrucción de su ciudad. Ahora vamos a Manizales, epicentro también de información y ojalá de buenas noticias. Pablo, Tatiana, adelante. Carlos, muy buenas noches. Los caldenses tampoco se rinden, al igual que los pereiranos. Tatiana, acaba de finalizar un puesto de mando unificado y ya hay un estimado de cuánto va a costar la reconstrucción de Manizales. Mañana presentarán un documento al Consejo de Manizales para esa reconstrucción que necesita la ciudad. Entre tanto, Tatiana estuvo hoy en Chinchiná, en el departamento de Caldas. Así es, este municipio se ha visto gravemente afectado por cuenta del terremoto. Visitamos uno de esos puntos afectados y tiene que ver con una institución educativa que tiene una gran trayectoria en el municipio y todos están desafortunadamente tristes por cuenta de esta situación. Hicimos un recorrido allí y esto fue lo que nos dijeron. Pupitres vacíos cubiertos de polvo, cartucheras y maletas que quedaron atrapadas en medio de la emergencia, tableros que ya no están frente a los estudiantes sino junto a grandes grietas que atraviesan las paredes. Así luce hoy la institución educativa Santa Teresita, uno de los colegios más emblemáticos de Chinchiná, Caldas, pero detrás de estas paredes afectadas hay casi un siglo de historia. Generaciones de niños y jóvenes han pasado por estas aulas, han aprendido, han hecho amigos y han construido parte de sus vidas aquí. Esta es una institución que está a punto de cumplir 100 años de historia en el municipio de Chinchiná. Es una institución muy querida por toda la población, que durante los últimos años ha presentado excelentes resultados académicos, ha sido reconocida como una de las mejores instituciones públicas del departamento de Caldas. Hoy, sus más de 1.400 estudiantes están en vilo. Muchos de ellos no saben cuándo podrán regresar a las aulas que hasta hace pocos días eran parte de su vida cotidiana. Elizabeth, una de sus docentes, recorre ahora un colegio que le resulta difícil de reconocer. Mucha angustia, mucha tristeza, se nota la desolación y es devastador ver cómo está el colegio por dentro. No es solamente lo que estamos viendo por fuera, sino que por dentro nos genera un vacío, nos genera miles de preguntas y unas expectativas demasiado altas. Entre los escombros y las grietas también quedaron los recuerdos de quienes han hecho de este lugar mucho más que un colegio. Por eso, profesores y padres de familia piden que esta historia no termine con el terremoto y que en medio de la reconstrucción también se piense en el futuro de esta institución. En este momento solicitamos comedidamente al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación, a la Gobernación de Caldas y a la Alcaldía Municipal de Chinchiná que por favor intenten comprar los predios del Colegio Santa Teresita para que nuestros recursos puedan llegar y hacer reconstrucción o demolición si fuese el caso y volver a plantar nuestra institución. Es muy duro verlo pues como yo no había visto el colegio en este momento, pero lo estoy viendo y es duro ver el colegio como estamos. De todas maneras estamos en pie de lucha. Creo que
el gobierno nacional debería apoyarnos al colegio comprando este terreno para que el colegio se vuelva a hacer aquí mismo. No se trata solamente de un colegio, se trata de un lugar donde durante casi 100 años se han cruzado las historias de miles de familias, de niños que llegaron con uniformes grandes y salieron de aquí con sueños enormes, de profesores que dejaron su huella y de generaciones enteras que todavía guardan entre sus recuerdos el sonido del timbre, los patios, los salones y estas paredes que hoy están heridas. Estaremos muy atentas a las soluciones que dé la gobernación del departamento para ayudar a todos los estudiantes afectados. Pero Pablo, estamos en Manizales, su merced hizo un recorrido por toda la ciudad, habló con los comerciantes, habló con la gente. ¿Qué le dijeron y dónde estuvo específicamente? Estuvo específicamente en el barrio Chipre, uno de los barrios más tradicionales que tiene la ciudad, un mirador precioso, pero que también está afectado. Y en medio de ese plan de reconstrucción, el alcalde ya ha hablado de lo que va a ser la reconstrucción de las viviendas afectadas en Chipre. Chipre es uno de los barrios más tradicionales de Manizales. Hoy la cotidianidad comercial y la vida de sus habitantes está afectada por el terremoto. La verdad que es cuestión muy lamentable, pues porque uno se pone ya pues haciendo recorridos y viendo todas las estructuras de edificios y casas que sufrieron tremendamente con el terremoto. Es muy lamentable. Para muchos es la fábrica de atardeceres de la ciudad. Hoy Chipre tiene más de 20 edificaciones con afectaciones. Pues tristes, gente que ha metido todos sus ahorritos en estas cosas y de un momento a otro quedar sin nada. Los daños estructurales que presenta uno de los templos más tradicionales de Manizales, la iglesia de Chipre, que entre otras cosas es una réplica de la catedral, hoy está cerrada a propósito de este terremoto. Yo vivo al frente de la iglesia y el día del terremoto me escogió ahí en la casa y salimos al frente al portoncito y debemos caer cosas de la iglesia. Y eso fue una cosa muy tremenda, un terremoto que nunca se iba a terminar. Yo salí desde la cocina hacia afuera y eso salí fue bailando, no caminando, no bailando. Algunos aún no salen del impacto y agradecen el milagro de estar con vida, pero también denuncian que hay quienes abusan en época de crisis. En este momento, todo el mundo está aprovechando esta calamidad para subir en una forma descarada los arriendos. Los que valían 1.200.000 los pusieron a 1.800.000 y los de 1.800.000 a más de 2 millones. El alcalde de Manizales asegura que para Chipre y todos los barrios afectados hay un plan de recuperación. El barrio Chipre tiene las afectaciones principales en la calle principal al lado de la iglesia. Son 2 cuadras seguidas donde hay más de 8, más o menos unos 10 edificios que fueron impactados. La alcaldía de Manizales afirma que ya tiene un estimado de cuánto costará la reconstrucción. Este lunes presentarán un documento al Consejo de la Ciudad. 7 de la noche, 54 minutos. 2 datos importantísimos. 1, para quienes están especulando con los arriendos, el alcalde ya ha anunciado sanciones. 2, en el centro histórico de Manizales hay más de 20.000 comerciantes que están afectados tras este terremoto. Comerciantes afectados en diferentes regiones del país. ¿Por qué no hablamos del departamento del Quindío? Alejandro Cortés habló con los comerciantes de allí y también de esos planes para reactivar el comercio, el turismo principalmente, que es súper importante en esta región. Es una ruta turística maravillosa. Este es el informe de nuestro compañero Alejandro Cortés. La resiliencia es un sello de los colombianos y el departamento del Quindío no es la excepción. Muchos habitantes de la región intentan reponerse de la adversidad. En Circasia, los comerciantes volvieron a abrir las puertas de sus negocios para recuperar las horas perdidas por la tragedia. Después del terremoto no se pudo abrir. La verdad, apenas hace media horita se está otra vez retomando pues para abrir. Sí nos vimos afectados un poco porque pues este es como se dice, el hogar de nosotros, porque aquí es donde todos mantenemos. Este es el sustento de muchas familias, de muchas cosas. Igualmente se pueden hacer varias situaciones, pero este es el sustento como tal de todos nosotros. Las autoridades buscan reactivar el comercio para hacerle frente a los días difíciles. Hasta el momento, más de 617 establecimientos de turismo de toda la cadena de valor de nuestro sector con afectaciones
pero muchos funcionando. Algunos han podido reaperturar sus negocios, algunos están operando. Hoy el 80% de nuestros parques temáticos se encuentran a disposición de todos esos turistas que quieran visitar nuestro departamento. Lo que está abierto en este momento puede apoyar a los damnificados, podemos mantener una economía, podemos mantener unos flujos importantes dentro del territorio. Lo más hermoso que tenemos nosotros en el municipio de Finlandia hoy, aparte de nuestro mirador, es esta hermosa iglesia que hace parte del paisaje cultural cafetero, con la arquitectura completamente hoy disponible para que propios y turistas nos visiten y nos encuentren. Aparte contamos con un hermoso parque y nuestra arquitectura. Pues en un rinconcito del Parque Central del municipio de Finlandia, en el departamento del Quindío, se encuentra una iniciativa del alcalde Duvernay Pareja para apoyar a los caficultores de este municipio, y doña Orfa nos va a explicar, por favor, cómo funciona el tema de los precios, cómo funciona aquí esta iniciativa de la alcaldía. Bueno, esta tablera es para nosotros dar a conocer a los propios visitantes qué café tenemos en el día. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos café de media luna, en una altura de 1610 sobre el nivel del mar. La variedad es un borbón amarillo, y entonces acá lo de los precios es así. De acuerdo a cómo los visitantes nos pidan el café, así también son los precios. Por ejemplo, acá un café vale 3.000 pesos, no saludó. En cambio, si usted dice un café, por favor, vale 2.500. Pero si dices buenos días, un café, por favor, le vale 2.000 pesos la taza de café acá en nuestra tienda. Y mientras la reactivación económica se da en el departamento del Quindío, desde el norte de Bogotá, específicamente en el barrio El Codito, llegan más ayudas humanitarias para los más damnificados. ¿Usted por qué nace esta iniciativa? Bueno, nosotros somos realmente un barrio que ha tenido afectaciones, que somos un barrio también que ha tenido problemas, pero somos muy unidos, y desde Bogotá hemos querido traer ayudas hacia la gente que más lo necesita. La solidaridad y la reactivación económica no solamente se ve en los locales comerciales. Nos encontramos con el señor Jorge Eliezer Selemín. Él ha estado repartiendo junto con su familia el que él dice es el mejor café del municipio de Finlandia. Jorge Eliezer, ¿por qué esa labor? Tenemos que darle gracias a Dios de que algunos seguimos vivos y que hay gente muy necesitada. Entonces, de esta manera queremos colaborar con la gente que no tiene con qué tomarse un café, y estamos para servirle a Finlandia, a la alcaldía y a todo el eje cafetero. Otro de los puntos más turísticos del departamento del Quindío son sus parques temáticos. Nos encontramos en zona rural del municipio de Quimbaya. El parque temático Panaca ya logró abrir sus puertas después de este terremoto el día de ayer. Desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde los turistas pueden venir a visitarlos. Otros parques, como el Parque del Café, aún continúan haciendo inspecciones técnicas a todas sus atracciones para lograr abrir al público y garantizar la seguridad de todos los turistas. 7:59 Noticias Caracol. Seguimos también haciendo seguimiento de los puntos de acopio y de donación en el país, donde los colombianos se pueden acercar y entregar sus ayudas. Esteban Bejarano nos recuerda cuáles son esos puntos. Esteban. Alejandra, pues a propósito de que el parqueadero norte del Estadio El Campín cierra hoy a la medianoche su acopio, recordemos que en Bogotá hay otros puntos para recibir las ayudas promovidos por la Alcaldía y la Cruz Roja, por ejemplo, que van hasta mañana 17 de agosto al mediodía. De esta última, en su sede Bogotá, es uno de los acopios de la Cruz Roja sede Bogotá, y de allí en adelante se podrá seguir llevando ayudas en el Palacio de los Deportes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Unicentro, entre otros. Hay que resaltar que estos puntos estarán habilitados hasta mañana lunes al mediodía, les volvemos a recordar, porque iniciará un proceso de desaceleración en el recibo de ayudas, una decisión que responde al proceso de transición de la respuesta humanitaria y a la necesidad de adecuar la recepción de estas ayudas a las necesidades actuales de las comunidades afectadas. Sin embargo, resaltamos que en la capital del país hay varios centros comerciales afiliados a FENALCO, como Titán Plaza, Atlantis Plaza, Avenida Chile, Plaza Imperial, entre otros, que están recibiendo donaciones y ayudas. Por supuesto, también el Banco de Alimentos de Bogotá estará haciendo esa recepción de la solidaridad de los colombianos.
Esteban, muchísimas gracias. De otro lado, acompañamos la entrega de las primeras ayudas humanitarias que llegaron al municipio de Alto Baudó, esto en el departamento de Chocó, un territorio al que no se puede llegar por vía terrestre. Las donaciones se dan gracias al movimiento ambientalista colombiano, con el apoyo de la empresa minera Volador Colombia, que dispuso de un helicóptero para llegar hasta la zona. Nuestra compañera Luisa Polo acompañó el recorrido y nos tiene hasta ahora los detalles de esta misión. Luisa. Alejandra, buenas noches. Y la saludo a esta hora desde la Universidad Tecnológica del Chocó, porque aquí en contadas horas van a llegar más insumos médicos recopilados por estos voluntarios del movimiento ambientalista colombiano que se van a desplazar también a esos territorios. Y mire, aquí aunque la universidad resultó bastante afectada por el terremoto, las directivas han dispuesto este centro de acopio para recoger más insumos y mercados que se van a trasladar. Y ellos son los voluntarios de la universidad, los estudiantes que van a recibir esas ayudas. A continuación, la historia que tuvimos hoy en el Alto Baudó. Llegar hasta Piedepató, cabecera municipal de Alto Baudó, en el Chocó, es toda una travesía. Está a 40 kilómetros de Quibdó, pero no se puede llegar en carro, solo se puede llegar en lancha por el río Atrato y luego un recorrido por el río Baudó. Esta vez, gracias a la suma de varios esfuerzos y a pesar de condiciones climáticas retadoras, llegamos en helicóptero con los voluntarios del movimiento ambientalista colombiano. La misión era clara, llevar hasta el Alto Baudó las primeras ayudas de insumos médicos. Poblado en su mayoría por comunidades indígenas, Alto Baudó nos recibió con los brazos abiertos. Aquí unas 2.700 familias resultaron afectadas por el terremoto. Tenemos 2.700 familias afectadas, tenemos 960 viviendas averiadas, fueron 35 viviendas que fueron destruidas totalmente. ¿Han recibido ayudas? Se están haciendo todas las gestiones, pues hemos recibido ayuda, pero hasta hoy están en Quibdó, porque no han sido, tenemos unos sitios de acopio donde se están recibiendo para poderse trasladar hacia Puerto Melú para que llegue a Piedepató. ¿Es difícil llegar hasta acá? Sí, bastante difícil porque de Quibdó a llegar al municipio de Alto Baudó es bastante el trecho. Se debe pasar por los municipios de Ismina, llegar al medio Baudó y luego coger embarcaciones a la cabecera municipal. ¿Cuánto se demoran? 8 horas, estamos hablando de un trayecto más o menos de 8 horas. En esta oportunidad, llegar hasta el Alto Baudó nos tomó 20 minutos de vuelo en este helicóptero dispuesto para el traslado de ayudas por la empresa minera Volador Colombia. El médico voluntario Cristian Maturana fue el encargado de entregar los insumos a la enfermera jefe del Alto Baudó. El día de hoy les trajimos insumos de toda clase, analgésicos, antibióticos, monitores para la toma de signos vitales, termómetros, suturas, líquidos endovenosos para canalizar, inmovilizaciones, glucometrías, glucómetros también. Entendemos que es una población de difícil acceso. Yo como médico del Hospital San Francisco de Asís he recibido una cantidad de pacientes de acá, de la población. Entonces, de cierta forma, sé la necesidad que ustedes tienen como centro de salud y por esa razón priorizamos eso. Importante que tengan claro que no es solo ahorita, la idea es hacer como un seguimiento periódico. Agradecemos la donación, ha sido un poquito caótico porque como ha habido, muchas personas perdieron sus casas, están muy angustiados. Nosotros tenemos toda la disposición, gracias a Dios, al personal de la salud en el momento, a ninguno de nosotros nos pasó nada. En nuestra salud sí hubieron afectaciones de vivienda, pero nosotros hemos tratado de dar toda nuestra disposición y toda la mejor actitud para las personas que lo perdieron todo. Muchas gracias, estas cosas nos hacían mucha falta, sí, porque acá es muy difícil acceso, traer algún medicamento de Quibdó cuesta mucho y la gente lo requiere. Muchas gracias. En medio de las circunstancias que los golpean, la gente del Alto Baudó espera recuperarse y contar con apoyo para volver a tener un hogar. Necesitamos acá materiales de construcciones, necesitamos alimentaciones, necesitamos tejas porque muchas viviendas, aparte de las casas que fueron totalmente destruidas, tenemos innúmeros reportes de diferentes comunidades. Es un municipio que tenemos más de 175 comunidades y donde ese sismo ha tumbado muchas casas de madera. Con la satisfacción del deber cumplido por llegar a los territorios más apartados y donde la gente más necesita, nos despedimos de Alto Baudó, llevándonos para siempre la gratitud y sonrisa de su gente.
La sonrisa en medio de la tragedia. El presidente Abelardo de la Espriella viajó a Buenaventura, donde hizo algunos anuncios para el puerto en medio de la crisis que viven por el terremoto. Camila Olaya con el recuento de los compromisos con la población afectada allí. Camila. Alejandra, muy buena noche. Son varios los anuncios que deja la visita del presidente a Buenaventura, pero hay uno que cobra especial relevancia y atención y es la recuperación del sistema de salud, especialmente del Hospital Luis Ablanque de La Plata. El gobierno anunció más recursos, más personal médico y capacidad hospitalaria para atender esta emergencia. También se confirmó la reactivación del buque hospital Bencos Biojó y el acompañamiento para la recuperación del acueducto en el distrito. A bordo del ARC Bahía Colombia y acompañado de sus ministros, el presidente anunció medidas para reforzar la atención en salud en Buenaventura. Hemos enviado en este momento más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a Buenaventura. A través del Instituto Nacional de Salud se coordinó el traslado de profesionales de apoyo, médicos cirujanos que viajaron desde Bogotá y están apoyando las labores de la S. Luis Ablanque. En apoyo permanente a la Secretaría de Salud de Buenaventura se está coordinando el traslado de los pacientes de alta complejidad a otros departamentos del país. A través de la Defensa Civil y la OPS se acondicionaron carpas para el apoyo hospitalario. En su visita también anunció la reactivación de la atención en el buque hospital Bencos Biojó. Desde el 14 de agosto se reactivó la operación del buque hospital Bencos Biojó, el que ustedes ven al lado, estaba parado y por cuenta de una labor muy diligente de la señora ministra de Salud, aquí está nuestra querida ministra, el buque empezó a operar. Y aseguró que buscarán soluciones para el acueducto del puerto. Estamos también dispuestos desde el Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional a resolver el tema del acueducto, que es una deuda histórica. Cuenten con que existe toda la determinación por parte del gobierno del Tigre para darle a Buenaventura lo que se merece y lo que le ha sido negado por tantos años. Paralelo a los anuncios del mandatario y gracias a un trabajo conjunto entre el Hospital Universitario del Valle, el Luis Ablanque de La Plata y la Sociedad Colombiana de Anestesiología, 60 especialistas se desplazaron hasta el distrito para atender la emergencia. Ese equipo que se trasladó fue un quirófano completo de mesas quirúrgicas, dos máquinas de anestesia, equipos de iluminación, consolas para electrobisturí. De la Espriella anunció también la llegada durante los próximos días de más insumos médicos para aumentar la capacidad de la atención en salud. Varias regiones del país sufren las consecuencias de las altas temperaturas que además han ocasionado graves incendios. Departamentos como el Tolima y Nariño a esta hora tienen incendios activos. En estos departamentos hay más de 20.000 hectáreas destruidas por las llamas. Como si un manto negro cubriera la cordillera, así quedaron las montañas del Tolima. Estas columnas de humo son vestigios de lo que un día fueron fértiles cultivos. Porque mire, de aquí para arriba siguen muchas fincas, siguen hectáreas que eso se las consume la candela en cuestión de nada. O sea, con esta máquina llena de agua. Y mire, ya viene acá, ya nos toca salirnos porque mire, si no nos encierra la candela, ¿no? Por fortuna, hoy llovió y en un sobrevuelo autoridades lograron ver algunos focos que se empiezan a extinguir. Hoy estamos viendo cómo está cayendo en el municipio de San Luis, en el municipio de Valle de San Juan, que tanto lo necesitan. En Nariño hay al menos 3.000 hectáreas de bosques y cultivos consumidos por los incendios que se presentan desde el mes de julio. En este departamento están a la espera de los helicópteros que ya fueron autorizados. Por más de 10 días hemos venido luchando contra las llamas, pero de alguna manera hemos podido controlar el fuego, más no lo hemos podido extinguir. La comunidad espera que una vez se controlen los incendios en Tolima, todo el despliegue de las aeronaves de la fuerza pública se dirija al sur del país. Y así terminamos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya viene Los Informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.